Buenos días, chicos. En esta oportunidad, nuestra clase consiste en ver el proceso de hominización, entender la etapa o las etapas en la que el hombre fue cambiando poco a poco a través de los años, a través de los siglos, a través de miles de años y, por qué no decir también, millones de años. La pregunta con la que quiero empezar esta clase introductoria es, ¿el hombre siempre habrá tenido la misma forma física, biológica y cultural que hoy tenemos? En otras palabras, ¿el hombre siempre habrá sido, desde que apareció hasta ahora, igual? Para ello, vamos a responder dos inquietudes muy importantes. Y tiene que ver primero con qué cosa es el proceso de hominización. Y aquí vamos a conversar entonces que es, ¿no?, la transformación del homínido, es el conjunto de cambios evolutivos que permitieron la aparición del hombre. Entiéndase hombre como especie moderna, como hombre actual. ¿Ya? Entonces el hombre, para poder llegar a ser un ser humano moderno, ha tenido que pasar por un conjunto de cambios, cambios físicos, cambios biológicos, cambios socioculturales. Entonces, qué cosa quiere decir esto? Que el hombre debe de tener un antepasado. ¿Cómo se llama ese antepasado, ¿no?, más cercano al hombre, biológicamente casi igual? Pues se llaman los homínidos. En otras palabras, ¿ya?, los antecesores del hombre eran llamados homínidos. Y vamos a ver que los homínidos se caracterizan y se dividen también en grupos. ¿Ah? Por ejemplo, ¿dónde se inicia este proceso de cambio? ¿Cuál es el área geográfica? ¿Cuál es el lugar donde los homínidos comienzan a experimentar este proceso de hominización? Recordemos algo primero. Chicos, a ver, ¿qué cosa es? Que Charles Darwin, un naturalista inglés, en el siglo XIX publica un libro muy importante llamado El origen de las especies por selección natural. Aquí Darwin sostiene una teoría muy importante que tiene que ver con este proceso de hominización, y es la teoría evolutiva. Para Darwin, el hombre no es producto de ninguna creación, mucho menos divina, sino es producto de un proceso de cambios constantes que le fue, ¿no?, que le fue permitiendo adoptar características modernas. Este libro revolucionó el mundo del siglo XIX en esa época, y entonces sostenía que todas las especies que existían en ese momento habían sido, ¿no?, producto de una evolución. Entonces, todas las especies evolucionan. La pregunta sería, ¿cómo se llama esa evolución del hombre? Pues eso se llama proceso de hominización. Muy bien, ¿y dónde se inicia, habíamos dicho, este proceso de hominización? En el Valle del Rift. ¿En qué continente se encuentra ubicado el Valle del Rift? Pues simplemente en el continente africano. Aquí tenemos el mapa. En la parte sur oriental del continente africano se va a producir hace aproximadamente 10 millones de años una falla geológica que va a ser llamado la falla del Rift, formando, ¿no?, un inmenso cañón muy profundo que prácticamente había dividido esta zona del África en dos, en una parte oriental y en una parte occidental. En la parte occidental la vegetación era abundante y en la parte oriental prácticamente se secó. Era una vegetación de sabana, ¿ya?, de arbustos secos, donde obviamente comenzó a escasear el alimento para estas especies. Es ahí donde se marca el inicio de este proceso. Es ahí donde en el Valle del Rift, donde en el continente africano, conocido como cuna de la humanidad, los póngidos se separan o se dividen de los homínidos. ¿Quiénes son los póngidos? Los póngidos son los simios grandes, llámese orangután, llámese gorila, llámese chimpancé. Ellos se separan y también aparecen ahora los llamados homínidos. ¿Qué características tenían ellos?
pues, ¿no?, vamos a ver los factores que condicionaron el proceso de hominización. Y aquí vamos a mencionar solamente algunos, ¿no? Ya hemos dicho, el hombre es un proceso evolutivo o sufrió un proceso evolutivo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, uno de los cambios fundamentales tiene que ver con el bipedismo, ¿correcto? El bipedismo. ¿Qué cosa es el bipedismo? Aquí en la imagen podemos ver, por ejemplo, ¿no?, a diferentes especies humanas con una característica: se desplazan en dos extremidades inferiores. En otras palabras, caminan usando sus dos pies. A eso nosotros le llamamos bipedismo. Y esto fue muy importante, porque las piernas se le comenzaron a alargar, las caderas se le comenzaron a achicar y la columna vertebral poco a poco iba tomando una forma cada vez más recta. Por eso otra característica de este u otro factor evolutivo fue la posición erguida o erecta que el hombre poco a poco fue desarrollando, ¿ya?, que le permitió, como les dije, ¿no?, desarrollar nuestra columna vertebral. Y además, eso le permitió al hombre una mayor locomoción. Entiéndase locomoción como un mayor movimiento, un mayor desplazamiento. Y esto fue fundamental para lo que luego el hombre va a desarrollar, que es la actividad de la cacería. El aumento, el aumento de la capacidad craneal es otra característica muy importante. El hombre, mientras más se complejizaba su medio, mientras más se enfrentaba a los problemas de la naturaleza, iba desarrollando una mayor capacidad craneal, lo que hizo también que se separe, por decirlo así, y se diferencie de los otros homínidos, ¿ya? La característica que estamos mencionando es de los homínidos, pero recuerda, de esos homínidos, el hombre comenzó a desarrollar una mayor capacidad. Tanto es así que al desarrollarse el cerebro se desarrollaron dos áreas muy importantes. El área de Broca, que tiene que ver con el lenguaje, y el área de Wernicke, que tiene que ver con el pensamiento lógico, ¿ya? Entonces, eso fue muy importante. El lenguaje para poderse comunicar y el pensamiento para poder manifestar sus expresiones, sus emociones, ¿no? Y luego esto va a terminar en las famosas pinturas rupestres, en el arte mobiliar, que ya también vamos a ver. ¿Qué más? Ya hemos dicho, ¿no? El lenguaje articulado. Al desarrollarse el cerebro, se desarrolla el área de Broca y comienza a aparecer ya no un lenguaje onomatopéyico, que tiene que ver con los sonidos, sino tiene que ver ahora con una articulación, ¿no? Entonces aparece el lenguaje articulado, permitiendo una mayor socialización, una mayor comunicación. A ello hay que sumarle también otras características como el desarrollo del pulgar oponible. Sí, el quinto dedo, ¿no? La separación que tienen nuestras manos, sobre todo con el último dedo, es casi perfecta. Nos permite desarrollar la capacidad prensil, de hacer presión y de agarrar un objeto. Gracias a ese desarrollo, el hombre pudo manipular la piedra y pudo transformarla en sus herramientas, lo que le llevaría luego a convertirse en un cazador. Entonces, ¿quiénes son estos homínidos que son los grandes antepasados del hombre? ¿Ya? Que son algo así como los primitivos hombres. Pues vamos a encontrar primero al hombre de Tomai o Sahelanthropus chandensis. Junto a él hay otra especie también llamada Orrorin, Orrorin tungenesi, o el hombre del milenio, o Millennium Man, ¿no? ¿Quién es Tomai? En primer lugar, él es considerado el posible ancestro común entre los simios y los homínidos. O sea, algo así como ese eslabón que nos permitiría saber en qué momento, ¿no?, hubo esa separación entre simio y homínido. Podríamos decir de repente que Tomai es el primer homínido, ¿ya?, o el primer prehomínido en sufrir este proceso evolutivo, este proceso de hominización. Tenemos también al Ardipithecus ramidus. Él ya es considerado un homínido, el primer homínido, ¿ya? Ardi significa suelo,
ramid, raíz, según la lengua donde fue hallado estos restos, mientras que Pithecus está en lengua griega y significa simio. Entonces, como les mencioné, es considerado ya el primer homínido. Probablemente sería descendiente del horrorín. Pero luego de él tenemos al primer Australopithecus. El Ardipithecus ramidus sería algo así como el antepasado de los Australopithecus. ¿Qué más? El Anamensis, el Australopithecus anamensis, fue hallado en Kenia, ¿ya?, por los estudiosos Leakey. Fue hallado en Kenia, cerca al lago Turkana, y tiene una antigüedad aproximadamente de entre 4 a 3 millones y medio. Recuerda, él sería el primer Australopithecus. No es el único. Hay otro, como es por ejemplo el Australopithecus africanus. Él es muy importante, ¿ya? Raymond Dart, que es el naturalista paleontólogo que encuentra los restos en 1924 en Sudáfrica, va a encontrar pues los restos de un niño llamado el niño de Town. Traducido su nombre, ¿ya?, sería algo así como Austral significa sur, Pithecus simio, Africanus África, ¿no? Algo así como los monos del sur del África. Luego tenemos, entre todos los Australopithecus, al más importante y probablemente al más conocido y famoso. Por un tiempo considerado como la abuela de la humanidad. Es Lucy, ¿ya? ¿Quién es Lucy? Pues es un Australopithecus afarensis. Lucy fue encontrada en 1974 y en esta zona, ¿ya?, va a ser muy importante el hallazgo, puesto que sería algo así como encontrar, ¿no?, el eslabón perdido, es lo que se creía, encontrar el eslabón perdido de los antepasados del hombre, ¿no? Tenía una contextura delgada, grácil, no era muy alto, ¿no? Tenía más o menos 1,20 m, 1,30 m de estatura, probablemente menos. Considerado, como les dije, ancestro del hombre, del género Homo, eso todavía no está bien definido, ¿ya? Y lo que se encontró de un Australopithecus afarensis fue pues los restos óseos, más no el cráneo, lo que se pudo evidenciar fácilmente que este hombre o que esta especie ya caminaba en posición bípeda, ¿no?, y en cierta posición también erguida. Luego se encontraron pues otras huellas, por ejemplo como las huellas de la Itoli, que no pertenecen a un afarensis, pero que también manifestaban que los Australopithecus se desplazaban también en grupos, ¿no?, porque se encontraron varias huellas, varias pisadas. Llegamos a la especie humana, ¿no?, a los descendientes del hombre. El hombre, ¿no?, el hombre actual, el hombre moderno, es descendiente de una especie llamada Homo sapiens sapiens, que se desarrolló hace aproximadamente 100.000 años atrás, ¿no? No mucho tiempo, a comparación del primer hombre que apareció en el África, considerado el primer hombre, que es el Homo habilis, que más o menos apareció entre los 2,5 millones, ¿no? Algunos dicen 2 millones, y que se extinguió aproximadamente entre 1,5 millones o un poquito menos. Es la especie más antigua. Por un tiempo estuvo considerada como la especie más antigua, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se encontró los restos de un habilis cerca a Old Dubai y cerca a Kobifora, esto en Kenia y en Tanzania, ¿no?, se encontraron los restos no solamente óseos, sino también de la primera industria lítica, de la industria de guijarros, así se le llama, ¿ya?, o la Pebble Culture. Aquí pues el Homo habilis se habría convertido en el primer hombre en fabricar sus herramientas líticas. Con él se iniciaría la industria lítica, ¿no?, en el mundo. El nombre habilis viene pues de justamente esa capacidad de poder maniobrar, de poder fabricar herramientas de piedra, ¿no? De ahí el nombre de Homo habilis u hombre habilidoso.
Sin embargo, hoy en día la categoría de la primera especie humana propiamente dicha lo tiene el Homo rudolfensis. Los estudiosos de estos restos habilis son la familia Leakey, Mavi Leakey, que es la esposa, y Louis Leakey, que como les recalco, ellos han hecho los principales estudios en la zona de Kobe Fora, en Kenia, y en las zonas de Old Dubai, en Tanzania, todos ellos en el continente africano. Sin embargo, hablamos ahora de la primera especie en salir fuera del África, en migrar, y ese fue el Homo ergaster. El Homo ergaster, ¿ya?, considerado como el primer antepasado del Homo erectus, o probablemente el antepasado más directo del Homo erectus, sería el primero en dejar el África y en migrar hacia otros continentes. ¿A qué continentes? Principalmente a dos, al continente europeo y al continente asiático. Se cree que probablemente haya dado origen en Europa, ¿no?, a otras especies, como por ejemplo el Homo antecessor, y en el caso del continente asiático, a la especie Homo erectus. Richard Leakey, hijo de Mavi y Louis Leakey, pues encontraría, ¿no?, los restos del Homo ergaster, del primer Homo ergaster. Tenemos al Homo erectus. El Homo erectus fue hallado en dos lugares, ¿ya? En el continente asiático, pero en dos lugares. Primero en una isla llamada Indonesia, la isla de Java en Indonesia, y la otra en China, en Pekín. Los estudiosos, los descubridores, ¿no?, de estos, los estudiosos de estos restos, como por ejemplo Eugenio Dubois, encontraría en Java al Pithecanthropus erectus, le llamó de esa manera, ¿no? Eh, Pithecus, recuerda que ya sabes que es simio, ¿no? Y la característica esencial de este Homo erectus, de este Pithecanthropus erectus, sería que ya habría desarrollado la capacidad bípeda, era un neto bípedo. O sea, en otras palabras, se desplazaba ya como nosotros, en nuestra posición. Tenía una capacidad craneal mayor al del Homo habilis, obviamente, y mayor al del Homo ergaster, que llegaba más o menos a los 1000 cm3, ¿no? Sin embargo, también se va a encontrar, Davidson Black va a encontrar en China, en las cuevas de Yokutien, al descubridor del fuego, al Sinanthropus pekinensis. A él se le atribuye justamente esto, ¿no?, el descubrimiento y el uso del fuego. Probablemente, ¿no?, producto de un rayo se prendió un arbusto que llamó la atención a estos hombres y a través de un proceso de aprendizaje comenzaron pues a controlar el fuego y lo utilizaron para dos cosas muy importantes dentro de su proceso evolutivo. Primero, cocer sus alimentos, ¿no?, que mejoró su dieta alimenticia y el desarrollo de su cráneo y su capacidad. Y segundo, el brindarle protección, el brindarle calor. Utilizaban el fuego para ahuyentar a las fieras de sus cuevas y cavernas, pasando a llevar una vida cavernícola entonces. O sea, a partir del erectus se usa como refugio las cuevas y cavernas. En Europa tenemos al primer hombre europeo encontrado en el país de España, en la zona de Atapuerca, por Juan Luis Arzuaga. Para él, estamos ante el primer hombre europeo, de ahí el nombre de antecesor. Y estamos hablando de una antigüedad de más o menos 200.000 o 300.000 años, ¿no? ¿Por qué se caracteriza este Homo antecesor? Bueno, pues es considerado como el ancestro directo de los seres humanos modernos, porque probablemente de ellos hayan descendido el Homo sapiens neanderthalensis y el Homo sapiens cro-magnon, que ya lo vamos a ver justamente ahora, ¿ya? El Homo neandertal o el Homo neanderthalensis, llamado también comúnmente o ubicado también comúnmente como Homo sapiens. Se creía que el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens eran dos especies diferentes,
o que el sapiens, ¿no?, era el neandertal y el sapiens sapiens era el Cro-Magnon. Sin embargo, hoy se sabe que el sapiens es una sola y que los neandertal serían algo así como una subespecie de el sapiens. Por eso ahora utilizamos el término de Homo neanderthalensis o el hombre de Neandertal. Fue hallado más o menos en la parte de Europa, lo que hoy es Alemania, esa zona, ¿ya? Y se habría expandido por casi toda la parte occidental del continente asiático. Algunos autores plantean que su lenguaje ya era articulado, pero no solamente su lenguaje era articulado, sino que también ya enterraba a sus muertos, ya practicaba rituales funerarios, ¿no?, ceremonias mágico-religiosas probablemente para enterrar a sus muertos en una posición fetal. O sea, ya había una idea probablemente en la vida más allá de la muerte. Tenemos al Homo sapiens Cro-Magnon, ¿no? Muy importante él. ¿Por qué? Porque él no solamente usa el fuego, él no solamente utiliza herramientas o armas líticas más complejas, sino que él está experimentando un cambio climático muy importante. La era de hielo, que es el Pleistoceno, que es la etapa fría de la Tierra, está casi llegando a su fin, ¿no? Las grandes especies de megafaunas más o menos se van agotando y van surgiendo nuevas especies. Ante esa necesidad, el hombre desarrolla nuevas armas, como el arco y la flecha, por ejemplo. Además de eso, el hombre de Cro-Magnon ya pintaba sus cuevas, sus cavernas. Por ejemplo, el nombre de Cro-Magnon deriva pues de la cueva francesa donde fueron hallados los fósiles, ¿no? Además se le atribuye a él las pinturas rupestres de la cueva de Altamira, por ejemplo, en Francia, entre otros, ¿no?, donde ya había un pensamiento, donde ya había una expresión, ¿no?, donde ya había un arte, que no solamente era el arte parietal o las pinturas rupestres, sino también era el arte mobiliar o las pequeñas estatuillas más conocidas como las Venus, ¿no?, paleolíticas, cuerpo de mujeres que representaban pues la fertilidad. Y aparte de eso, se le atribuye a él el haber poblado todo el mundo. Él pobló todos los continentes. O sea, en los 5 continentes fueron hallados ¿quiénes? Los diferentes restos de Sapiens sapiens o descendientes del Cro-Magnon, como quieras llamarle. Aquí tenemos una pequeña línea evolutiva, por si acaso la evolución no es lineal, muchachos, pero para graficarlo más o menos, vemos aquí los cambios que poco a poco fueron sufriendo el hombre. La posición erguida, el desarrollo de los brazos, el aumento de la capacidad craneal. A ello súmale, poco a poco van perdiendo la pilosidad, el pelo que cubría su cuerpo, entre otros, ¿no? El Australopithecus es un homínido que ya desarrolla bipedismo, al igual que el hombre. El primer hombre es el Homo habilis, que es a quien se le atribuye la primera industria lítica. El Homo erectus es a quien se le atribuye la vida cavernícola gracias al descubrimiento del fuego. El Homo neandertal ya desarrolla un lenguaje articulado, mejorando su comunicación, ¿no?, y cambiando poco a poco de este sistema de caza de bandas a desarrollar luego probablemente, ¿no?, un tipo de organización basado en clanes. También entierra a sus muertos, lo que manifiesta una creencia mágica o religiosa o la práctica de rituales funerarios. Y el Homo sapiens, Cro-Magnon, desarrolla el arte rupestre en las cuevas, el arte parietal el arte mobiliar llamado las Venus, desarrolla el arco y la flecha para cazar una nueva fauna que estaba apareciendo, ¿no? Y obviamente es quien pobló todo el continente, es el que puebla el continente americano. Aquí, por ejemplo, tenemos el famoso arte del hombre Cro-Magnon, el arte parietal o las pinturas rupestres en las paredes y techo de las cuevas que representaban escenas de caza cotidiana, ¿no? El hombre creía que si realizaba una ceremonia, un ritual, capturando por medio de esa ceremonia el alma del animal, pues simplemente ellos tendrían que ir a la búsqueda del cuerpo y sería más fácil
porque el alma es el que da movimiento a las cosas, a los animales. Si yo capturo tu alma, entonces simplemente, ¿no? Yo voy en busca de tu cuerpo que está debilitado. Y aquí que hemos dicho del arte mobiliar o las famosas Venus paleolíticas. No es la única, fueron varias estatuillas, no es la única forma también que hay formas más delgadas que representan, como les dije, el culto a la fertilidad. Recuerda que para ellos, que se formaban en bandas y que luego cambiaron a clanes, la mujer jugó un rol importante porque ella no solamente cuidaba a los hijos, sino que también se encargaba de la reproducción.